Hoy quiero hacer un vídeo diferente en el canal que no es ni de Nintendo ni de Nintendo Switch. Como bien puedes ver en el título, he comenzado a coleccionar juegos de PlayStation 1 y he querido hacer este vídeo pues un poco a modo de casilla de salida. Y así dentro de un tiempo pues se podrá ver mucho mejor el avance de la colección. Así que antes de empezar a enseñar los juegos que la forman por ahora, no olvides dejar un buen like si te ha gustado el vídeo, suscribirte al canal si te gustan los videojuegos y activa la campanita para que te notifique de los nuevos vídeos. Además decirte que estoy haciendo directos, así que si te interesa charlar y esas cosas sobre este maravilloso mundillo, pásate y sígueme también. Pues bien, voy a empezar a enseñar los juegos uno por uno, viene siendo los que están aquí. Esta colección pequeñita tampoco es la gran cosa, pero es lo que he podido tener hasta ahora, que llevo pues muy poco tiempo coleccionando realmente. Algunos son juegos de mi infancia, de cuando yo jugaba a la Play 1 por aquel entonces, en aquellos maravillosos 90s, y otros pues los he podido comprar ahora de aquellos juegos que yo recuerdo cuando era pequeño. Así que no me voy a entretener más y voy a empezar a enseñar uno por uno y vamos a ir comentando las jugadas. Vale, pues vamos a empezar un poco fuerte, vamos a empezar con algo sustancial, es lo que viene siendo la colección. Y es nada más y nada menos que los juegos de Final Fantasy, como queráis llamarlo. Vamos a empezar por el 6, aquí tenemos que la verdad es que lo mantengo en un estado muy bueno. Este sí era de mi colección personal, de cuando era jovenzuelo, y la verdad es que se conserva bastante bien, me sorprende porque lo utilicé bastante. Una cosa que no me gusta mucho de los juegos de PlayStation 1 es que las cajas se deterioran muy fácilmente. Al ser así como de un plástico parecido a cristal, pues se rompen las cajas de una manera brutal. De hecho hay juegos que no tengo porque las cajas han explotado. Por otro lado tengo a Final Fantasy VII, otro de los grandes pesos pesados de la época de PlayStation 1. De hecho, el gran salto que hubo entre el 6 y el 7 fue la implementación del 3D, como ya lo sabréis, porque es un juego mítico como él solo. Hace relativamente poco tuvimos el remake, pero a mí personalmente me gusta mucho más el original. Esa banda sonora y ese enemigo como es Sephiroth, pues no creo que se repita en mucho tiempo. Final Fantasy VII es uno de esos títulos que he podido comprar más tarde. Cuando yo lo jugué en su día, en los 90, en la PlayStation 1, pues era de forma piratilla, no lo tenía original. Así que hoy día he podido decir, me voy a gastar el dinero en comprármelo porque se lo merece. La verdad que es un título al que le tengo muchísimo cariño. Por otro lado viene el Final Fantasy que más me gusta a mí, mi favorito, que sé que tiene una cantidad de críticas muy grande y que no está a la altura socialmente del 7, pero bueno, para mí fue mi primer Final Fantasy. Este fue el primer Final Fantasy al que yo jugué y fue el 8, con Squall como protagonista, que era un poco emo, la verdad, pero fue el primer Final Fantasy al que yo jugué y me sentí completamente enamorado por este título. No sabía que existían más, pero claro, si era Final Fantasy 8, entendía que tenía que haber 7 juegos más por delante. Sin embargo, no encontraba ninguno, solamente el Final Fantasy 7 y ya luego más tarde Final Fantasy 6, que fue, si no recuerdo mal, el último Final Fantasy que jugué en PlayStation 1. El orden, si no recuerdo mal, fue 8, 7, 9 y 6. Pero bueno, menos mal que no sigue la misma trama cada título. Y por último ya quedaría Final Fantasy 9. Este ha sido el último Final Fantasy que he comprado para la colección. Bueno, le tenía muchas ganas, los tengo todos los Final Fantasy, los tengo en Steam, los tengo en Nintendo Switch. Este ha sido el último en poder adquirirlo, porque, bueno, he comprado primero los anteriores y poquito a poco se va avanzando. No puedo comprarlos todos a la vez. Yo soy pobre como las ratas. No puedo comprarme todos los juegos que yo quisiera. Ojalá. No obstante, es otro verdadero juegazo de PlayStation 1. Final Fantasy yo creo que marcó un poco lo que es el camino de los RPGs en la PlayStation, sin desmerecer otros títulos, porque ya sabemos que en PlayStation 1 había una gran cantidad de RPGs que flipas. Pero pudiera parecer que Final Fantasy jugaba en otra liga, porque salieron otros títulos muy buenos, que algunos lo tengo aquí y ahora voy a hablar de ello, pero no consiguieron hacerle mucha competencia a la saga de Final Fantasy, así que una pena realmente, porque hay juegos muy buenos. No obstante, el comienzo de la colección pasa por Final Fantasy, que me parece que es una saga brutal. Le tengo un cariño súper especial y a día de hoy pues sigue siendo una saga que me flipa bastante. Tengo muchas ganas de que salga el nuevo, que si no recuerdo más es Final Fantasy XVI, ¿no? Pero bueno, no me enrollo más y vamos al siguiente juego, que es otro RPG. En este caso vamos a hablar de The Legend of Dragoon. En este caso tengo la versión japonesa, no tengo la versión española, porque había una diferencia de precio bastante grande. Yo no sé por qué sacaron tantos pocos juegos de este título.
Es otro RPG muy parecido a Final Fantasy, con una historia muy interesante que a mí personalmente en lo que viene siendo jugabilidad me llamó mucho más la atención que Final Fantasy. Tiene muy buenas críticas y a los jugadores la verdad es que les encantó. Sin embargo, no consiguió ser especialmente famoso, sobre todo en Occidente, ya que podemos encontrar el título en versión japonesa relativamente barato, pero sin embargo si te vas a una versión americana o una versión europea o española, pues ya vamos a superar más de 150 euros cada título, o sea, es que flipa. Y la versión japonesa pues la tienes a 40, 50 o 60 euros, que es algo un poco más lógico. Aunque no descarto que algún día me compre la versión española o la americana, porque la diferencia de lo que viene siendo la carátula es muy grande y se ve muchísimo más bonita la que trajeron aquí que la que hicieron en Japón. No sé por qué, os dejaré en pantalla la diferencia para que veáis que no tienen nada que ver una con la otra. Para el siguiente juego que voy a mencionar hay que hacer un inciso, hay que hacer un punto y aparte, porque es mi juego favorito de la historia de los videojuegos, nada más y nada menos. Que no estoy hablando de un juego que diga, me gusta, pues es un buen juego, como pudiera ser, yo que sé, Siphon Filter. Es que no, es que estoy hablando de mi juego favorito de todos los juegos de la historia. No ha habido ningún juego que me haya supuesto lo mismo que este. Y es nada más y nada menos y nada más que Metal Gear Solid 1. De este juego podría hacer realmente un vídeo de 25 minutos hablando del por qué me gusta, de lo maravilloso que es, de todo lo que lo compone, pero voy a intentar ser lo más breve posible. Es un juego al que le tengo un cariño extremadamente grande, muy grande, y que de pequeño cuando lo jugué, que también lo tenía pirata, no lo tenía original, y he podido comprarlo ahora, de hecho ha sido el primer juego que he comprado de la colección, y cuando lo jugué de pequeño pues no tenía ni idea de lo que estaba jugando. Realmente yo me puse con la Play y dije, no entiendo mucho lo que sucede, no es un juego para niños. Pero bueno, yo podía jugar, tenía la posibilidad de jugar a muchísimos títulos gracias a tener la consola pirateada y a tener tantos juegos piratas, pues pude conocer un amplio abanico de títulos que no habría sabido de su existencia si no hubiera tenido la consola pirateada. Que tampoco estoy a favor del pirateo hoy día, pero es que en los 90 es lo que había, no había Steam. Pero bueno, que me voy por los cerros de Úbeda, y lo que quería decir es que no era un juego para niños, era muy complicado, pero aún así yo me entretenía, realmente no sabía muy bien por qué, pero me estaba gustando lo que veía. Luego con el paso del tiempo, cuando iba creciendo y volvía a rejugarlo, decía, hostia, la trama tiene algo. Me parecía cada vez que me lo pasaba una obra de arte más grande todavía. A día de hoy Metal Gear sigue siendo mi saga favorita, aunque Metal Gear 5 y Metal Gear este de los zombies no me interesa en absoluto. Pero me quedo con que Kojima hizo un gran trabajo en los primeros títulos, al menos hasta Metal Gear 4, sin desmerecer algunos spin-offs como por ejemplo Metal Gear Rising, que también me parece un verdadero juegazo. Pero bueno, Metal Gear Solid 1 me parece una verdadera joya y una obra maestra, y me parece muy sorprendente que sea tan barato de conseguir siendo el juego que es. El siguiente título sí que es de mi colección de pequeño y es Star Wars Jedi Power Battle. Pudiera ser uno de los juegos a los que más horas le he echado y que más veces me he pasado. Y además como es multijugador, pues jugaba con mi amigo en casa todo el tiempo, todo el día. Y esa posibilidad de poder jugar con Qui-Gon Jinn, con Obi-Wan Kenobi, con Plo Koon, Mace Windu, Adi Gallia. Es que había tantos Jedi a los que podías utilizar que me parecía una verdadera pasada. Era un juego en 3D muy chulo. Supongo que sería del género beat'em up. Ahora que tengo un poco más de tablas en lo que viene siendo la vida de los videojuegos y conozco un poco más, de pequeño no sabía lo que sería este género. No obstante, disfruté muchísimo de este título. Lo jugué mucho, con muchísimas horas. Podía desbloquearse a Darth Maul jugando, haciendo algunos coleccionables y demás, como personaje seleccionable, o sea que estaba muy guay. Grandes horas le eché yo a este juego, ¿eh? El siguiente juego es otro título al que le tengo un montonazo de cariño, otro juego al que he jugado mucho y además que a mi hermano le daba miedo, no sé por qué, a mí me parecía muy tierno, pero a ella le daba mucho miedo. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Medieval. Un verdadero juegazo en el que tenemos que manejar a Daniel Fortesque, un gran caballero, en el que tiene que redimirse de su desgraciada vida. Le eché muchas horas. De pequeño me costaba bastante, algunos mapas me parecían realmente complicados, pero bueno, ya cuando crecí vi que realmente no era un juego especialmente difícil, era un juego divertido de aventura en el que, bueno, teníamos que hacer algunos puzzles muy pequeños, pero recuerdo con especial asco el mapa del laberinto, que era un puzzle tras otro, y ahí pues de pequeño yo decía, no puedo, yo esto no lo puedo hacer, si no sé ni de lo que me está hablando.
Hace relativamente poco pues sacaron su remake en PlayStation 4, lo cual me puso muy contento, y cuando digo muy contento es muy contento. Yo lo he disfrutado muchísimo, pero sí que hubo gente que se quejó de este remake, no sé por qué, decían algo de... Creo que era por cuestiones de rendimiento y tal, pero yo lo he disfrutado un montón. La verdad, para mí lo malo se desaparece por completo cuando puedo jugar a este juego y disfrutarlo completamente, porque además incluso tenía el doblaje castellano original del juego, así que por mí fue una verdadera pasada. Jugué a Medieval 1, jugué a Medieval 2, pero el 2 no lo tuve. Este es de mi remesa de cuando era pequeño, de cuando era jovenzuelo, original completamente, y... disfrutado 100%, vamos. Cada peseta que costó lo disfruté. Nos vamos con otro de los juegos que fue de los últimos que adquirí cuando tenía la PlayStation 1. Es de los últimos juegos que pude observar en las estanterías de las tiendas, y es nada más y nada menos que Gekido. Creo que se ve bien. Como podéis ver, es una versión que se llamaba Zoo Classics, que no sale el juego con su portada entera y tal, sale aquí en pequeñito porque era una revisión, era una de las ¿cómo se dice? De las tiradas últimas que se hizo de juegos de PlayStation 1. Y la verdad es que es un beat'em up al que le eché un buen tiento. No lo conocía, me lo compré simplemente por la portada. Yo veía gente súper fuerte en la portada con ganas de pegar puñetazos. Me recordó mucho a Fighting Force, otro juego que es del mismo género, de beat'em up, así que dije, parece interesante, quiero comprármelo, papá. Y me lo compraron para mi cumpleaños. Está prácticamente nuevo porque es de los últimos juegos que compré, ya era más mayorcito, trataba las cosas con más cariño, porque algunos juegos que tengo que se han roto las cajas y las carátulas y demás es porque de pequeño era un desastre, un verdadero desastre. Así que nada, muy buen juego, un beat'em up muy divertido, tiene muy buenas notas, muy buenas críticas por parte de los jugadores. Así que si te gustan los beat'em up y quieres conocer alguno de PlayStation 1, aparte de Fighting Force, te recomiendo mucho Gekido, que es muy divertido. Y además también, al ser multijugador, pues ya sabes, cualquier juego que sea multijugador hay que probarlo. Ahora nos vamos a uno de los que sí o sí le eché más horas en PlayStation 1. De hecho, me parece muy raro que la caja siga en perfecto estado. Y es nada más y nada menos que Tony Hawk's Pro Skater 2. Jugué al 3, jugué al 1, pero eran piratas y a mí me regalaron el 2. Recuerdo que jugábamos a una demo, mi hermana y yo, muchísimo, de Tony Hawk's Pro Skater 2. Nos pasábamos muchísimas horas jugando a la demo y mis padres dijeron, joder, si tanto os gusta el skate, pues vamos a compraros el juego para Reyes o para cumpleaños, no me acuerdo en qué fecha fue. Pero sí que es verdad que cuando lo tuvimos original le echamos una cantidad de horas a este juego, pero una cantidad de horas. Es un juego que es brutal en todos sus sentidos, la jugabilidad, los personajes que podías utilizar, a Tony Hawk, a Rodney Mullen, yo qué sé, un montón de skaters súper famosos. Y luego además tenía una banda sonora, pero una banda sonora, madre mía, qué banda sonora tenía esto. Tenía unos grupazos que nada, que a día de hoy conozco muchos grupos de metal y de rock y de rap y tal, gracias a esto, desde Rise Against the Machine, o sea, a Power Man 5000, yo que sé, hay grupos que son una verdadera pasada. Así que Tony Hawk es una verdadera pasada. Me puse muy contento cuando salió el remake que han hecho, creo que era del 2 y del 3, si no recuerdo mal. Y lo tengo pendiente en mi lista para comprar, porque no lo he podido comprar todavía, porque, joder, no doy abasto para comprar todo lo que quiero. El siguiente juego es nada más y nada menos que Bloody Roar 1. Es un juego de peleas, un juego de lucha, y al que le echamos excesivas horas. A este juego sí que es verdad que le pasó un poco factura el hecho de que lo manejáramos mucho. De hecho, he tenido que cambiarle la carátula con otro juego que tengo por ahí que no lo voy a enseñar en la lista porque lo compré básicamente para cambiarle la carátula, para poder renovar la estética y el estado en el que se encuentra Bloody Roar, que es mucho más importante para mí que juego era FIFA 2002, que no me interesan lo más mínimo los juegos de fútbol, que sé que hay mucha gente a la que sí, pero a mí no me interesa. Y la verdad es que Bloody Roar me pareció un juego que era una verdadera brutalidad. Si bien es cierto que el mercado ya lo tenía Tekken, pues para mí Bloody Roar me parecía mucho mejor juego que Tekken. Básicamente porque podíamos utilizar personajes que se convertían en bestias. O sea, este de aquí es Yugo, ¿vale? Y se podía convertir en un hombre lobo. Y eso mola un montón. Quiero decir,
tienes dos maneras de pelear en un solo personaje. Tienes las habilidades de cuando eres humano y las habilidades de cuando eres la bestia en cuestión. Hay otra que era un conejo, había otro que era un tigre, otro era un león. O sea, había muchos personajes diferentes, cada uno con sus habilidades, tanto en humano como en bestia. ¿Qué pasa? Que Tekken pues llevaba ya un tiempecito en la consola y se llevó de calle pues la competencia. Pero Bloody Roar fue muy buen juego, de hecho sacaron, si no recuerdo mal, 3 o 4 títulos, que ya luego llegaron el 3 y el siguiente, no me acuerdo si había 4 o 3, pero llegaron a PlayStation 2, el 1 y el 2 es de PlayStation 1, el 2 lo tengo también mirado para comprarlo, que también le eché muchas horas, pero principalmente al que más jugué fue al 1, que me parece una verdadera joya, una verdadera obra maestra de los juegos de peleas. Nos vamos al siguiente juego, que es un juego de conducción, que es nada más y nada menos que Gran Turismo 2. Probablemente de los primeros juegos de conducción que jugué. La verdad es que a día de hoy lo veo y pienso que tiene unos gráficos que estaban muy por encima de su época, pero también es algo que ha pasado mucho siempre con Gran Turismo, porque Gran Turismo 4, por ejemplo, en la PlayStation 2, me parece que tiene unos gráficos muy superiores a lo que era lo normal en aquella generación. El siguiente título es Boost a Move, el 4. Sí que es verdad que hay más títulos antes que el 4, pero el que yo jugué fue al 4. Este no es de mi remesa de pequeño, este juego lo he comprado ahora cuando ya he empezado mi colección. Un juego de puzzles que me parece muy interesante y muy difícil, la verdad, de pequeño me costaba muchísimo. Es más, ni de pequeño. Ahora mismo he estado jugando a este juego hace relativamente poco, unas semanas, y me sigue pareciendo muy difícil, pero le tengo mucho cariño, no sé por qué. Le echaba muchas horas con mi hermana, pero siempre me pegaba una paliza o ella era la que se lo pasaba, porque a mí me parecía excesivamente difícil. A día de hoy, siempre que veo algún juego parecido en dispositivos móviles o lo que sea, me lo descargo para jugarlo porque me recuerda mucho a mi época jugando a Boost a Move, recordando los sentimientos de la infancia. Ya van quedando menos juegos en la lista y ahora voy a hablar de otro juego de conducción que no tiene nada que ver con Gran Turismo, pero que también le eché muchas horas, incluso bastante más que a Gran Turismo, y es nada más y nada menos que Speed Freaks. Un juego al que, bueno, puedes recordar bastante a Crash Team Racing o a Mario Kart. Era un juego de conducción muy arcade en el que, bueno, pues lanzábamos objetos y demás a los demás contrincantes para poder adelantarlos y ganar. Cada personaje pues tenía sus propias características, algunos corrían más, otros tenían más maniobrabilidad o lo que fuera, más sujeción, o que tardaban incluso menos en recuperarse cuando le lanzaba un objeto. Es un jugador que le eché muchísimas horas, muchísimas, y cuando digo muchísimas es muchísimas, de mi remesa de cuando era pequeño. También se encuentra en un estado bastante decente para la cantidad de horas que echamos. Me acuerdo muy bien cuando nos lo regalaron. Me habían regalado de pequeño Resident Evil 2, que la verdad es que era el mejor regalo para un niño pequeño, y me cagué por las patas abajo, pero como me cagué por las patas abajo, mis padres dijeron, bueno, pues a lo mejor no es el juego indicado para el niño. Y pues cambiaron el juego y me trajeron Speed Freaks, el cual disfruté muchísimo. Le tengo más cariño a este de lo que podría tenerle a cualquier otro título, porque a día de hoy, aunque sea mucho más difícil de encontrar un Resident Evil y mucho más caro, le tengo más cariño a Speed Freaks, porque al fin y al cabo era un juego más enfocado para la edad que yo tenía en aquel momento. Así que le tengo mucho más cariño a este juego de lo que le puedo tener a Resident Evil. Pero Resident Evil es mejor juego. Que sí, que yo no digo que no, que lo que estoy hablando es de lo que supone este juego para mí. No queda ya casi nada, quedan 3 juegos ya y voy a terminar el vídeo porque madre mía qué vídeo más largo. Pero este juego que voy a enseñar ahora es uno de los pesos pesados de la colección. Y estoy hablando de Dino Crisis 2. Dino Crisis 2 es un juego, bueno, ¿qué voy a decir de este juego? Me gustaría muchísimo, pues yo que sé, poder hablar de él extendidamente. Nos lo regalaron a mi hermana y a mí porque somos muy fanáticos de los dinosaurios, sobre todo en aquella época, en los 90, que fue el boom con Jurassic Park y todas estas movidas de dinosaurios, y lo disfrutamos un montón. Sí que nos lo regalaron un poco más mayores, no éramos tan pequeños, pero le echamos muchísimas horas. Si bien es cierto que Dino Crisis, o Dino Crisis, como quieras decirlo, viene básicamente de Resident Evil, pero con dinosaurios, el segundo título era muchísimo más arcade que el primero. El primero sí que lo jugué un poco más de mayor y aún así me seguía acojonando muchísimo. Pero Dino Crisis 2 no me acojonaba. ¿Por qué? Porque era arcade, porque se premiaba el dispararle a los dinosaurios como a mansalva. Tenías una cantidad de munición brutal y una cantidad de dinosaurios brutales. Matabas Deinonychus o velociraptores, como quieras llamarlo,
por todos lados. Te salían 500 y tú con las escopetas de Dylan tenías que matarlos a todos y los disfrutabas muchísimo. Era muy diferente al primer título, a Dino Crisis 1, porque el primero es un survival horror y el segundo pues es un arcade de disparos. A este juego le tengo un cariño muy especial, casi a la altura de Metal Gear Solid, porque me lo pasé, yo creo que desde los juegos que más veces me he podido pasar. No es especialmente largo, se disfruta muchísimo y sobre todo si te gustan los dinosaurios y demás, vas a disfrutarlo mucho. Pero Dino Crisis 2, la verdad es que me parece una verdadera pasada. Y además tiene una de las intros más brutales que he visto en un videojuego. No he disfrutado tanto una intro en muchísimo tiempo. Ni siquiera Metal Gear, que es mi juego favorito, tiene una intro tan brutal como Dino Crisis 2. Que te la voy a poner aquí, para que la veas. Ya el penúltimo juego que voy a enseñar es nada más y nada menos que Batman y Robin. Un juego que sacaron a raíz de la película de Batman y Robin. Es un juego que está en mi colección desde muy pequeño, pero voy a ser completamente sincero con él. Nunca me lo pasé. Me parece un juego excesivamente difícil, con unos controles muy toscos, pero que lo tenía simple y llanamente porque es Batman. Mi superhéroe favorito de toda la vida es Batman, y eso mis padres lo sabían completamente. Así que me regalaron este juego de Batman, no me acuerdo si por mi cumpleaños o por Reyes, porque eso antes era el único momento donde te regalaban algo, en Reyes o cumpleaños, no había más. Antes no había rebajas de Steam, lo que había era Reyes. Así que como buenamente supusieron, dijeron, hostia, un juego de Batman, ¿al niño le gusta Batman? Todo va a ir sobre ruedas, y ni ahora me convence, o sea que de pequeño sí que era más difícil. Encima es que sacaron un juego de una de las peores películas de Batman, que no fue la de Tim Burton, ¿sabes? Que fue de Batman y Robin, que fue un verdadero chasco de película. Pero yo como niño pequeño, fan de Batman, con peluches de Batman por todos lados, camisetas de Batman y disfraces de Batman por todos lados, pues lo disfruté muchísimo. Le tengo un especial cariño porque es un juego que, a pesar de ser muy malo, pues le eché muchas horas intentando pasármelo. No pasé de la segunda misión. Qué ridículo que le tengas cariño a un juego que no te has pasado ni de la segunda misión. Pero es que es verdad, me gustaba mucho coger el coche e irme por la ciudad. Podía ser uno de los primeros sandbox a los que jugué. Y ya por último, para ir terminando lo que viene siendo la colección, vamos a hablar de otro juego de lucha, pero que este asentó las bases de lo que es una saga que a día de hoy sigue vigente y que además que goza de una popularidad bastante alta. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Soul Blade, que podríamos decir que es la mamá y el papá de Soul Calibur. Luego, con el paso del tiempo, le cambiaron el nombre, no sé muy bien por qué, no he investigado sobre ello. Algún día, si hacemos un vídeo hablando del juego detenidamente, pues buscaré información y comentaré por qué se cambió de nombre. De hecho, jugamos con personajes tan emblemáticos de la saga de Soul Calibur como puede ser Boldo, o según Mina, Taki, Siegfried, o yo que sé, un montón de personajes, Mitsurugi, que era mi favorito, porque se ve que desde pequeño ya me gustaba el tema japonés y de los samuráis, entonces mi favorito era el samurái. Así que le eché una cantidad de horas muy grande a este juego, tantas como a Bloody Roar, porque eran mis dos juegos de lucha favoritos, pero este no era de mi remesa de colección de cuando pequeño, este lo he comprado hace relativamente poco. Vale, aquí tenemos lo que viene siendo la colección de juegos, pero una colección de juegos necesita una consola donde jugarse, digo yo, ¿no? Pues la primera consola que voy a enseñar es nada más y nada menos que mi PlayStation 1, la mía, la de toda la vida, la de cuando era pequeño, que aquí sigue, la campeona, la mejor del mundo. No se le ha roto ninguna pestaña, así que está en muy buen estado. Para lo que la usé, sigue en bastante buen estado, era robusta, la primera que salió, el primer modelo, y siempre me dio mucha envidia a la gente que tenía la otra modelo, la PS1 Slim. Esta sería la PSX, que luego descubrí que PSX no era tampoco esta, es una versión que sacaron de PlayStation 2, pero a esta se le llamó PSX para diferenciarla de la PS1, que era la versión Slim, lo que luego viene siendo la Slim de toda la vida, la PS2 Slim, la 3 Slim, la 4 Slim, para diferenciarla de la versión original o de la FAT.
Pues esta sería la versión FAT, la PSX, la PS normal. Y yo siempre pues veía a mis amigos con su PS1 blanca pequeñita y me daba mucha envidia. No obstante, le tengo un cariño especial a esta consola porque me parece que es una verdadera locura. Aquí tiene una marquita porque tenía una pegatina puesta de Spider-Man. Tenía una pegatina de Spider-Man puesta ahí y dije, wow. Pero luego se perdió la pegatina y se quedó la manchita esa. Tengo que limpiarla, creo yo. Y nada, eso, que tengo aquí la PS1, la PSX, y como me quedé con las ganas de tener la PS1, pues también he tenido la suerte de poder comprarla. Es muy pequeñita, muy bonita. O sea, es que hay una diferencia de tamaño bastante notoria entre las dos consolas, entre las dos versiones. Así que yo creo que está guay. No obstante, las tengo las dos ahí en el salón, puestas en su estantería, adornando, porque es como tiene que estar. Y luego ya por último, para terminar, para cerrar el vídeo, como así dato absurdo, pues también conservo mis tarjetas de memoria. Estas son de PlayStation 2, si no recuerdo mal. Esta creo que también es de PlayStation 2. Y estas pues son de PlayStation 1, que una era de mi hermana y la otra era mía. Yo cuando me compré hace relativamente poco la PS1, pues me venía con estas tarjetas de memoria blanquitas, que es muy bonita, la verdad, me parece bastante chula. Hoy día a mucha gente le extraña de lo que es una tarjeta de memoria porque desaparecieron en PlayStation 3, que ya empezaron a guardarse pues en el disco duro de la propia consola, que es lógico. Y hasta aquí sería mi comienzo de la colección retro, que yo espero que te haya gustado tanto como a mí enseñarlo. Y si te interesa y quieres seguir viendo cómo crece la colección, pues no olvides dejarlo en los comentarios para yo saber que realmente este contenido pues puede interesarle a alguien. Así que deja un buen like si te ha gustado el vídeo, y por aquí te voy a dejar mi canal para que te suscribas, y también otro vídeo que creo que podría interesarte. No te entretengo más, nos vemos próximamente y adiós.